El poder de saber es una presentación de Farmacia SAS, a tu lado donde estés. Leonardo, cuando estamos viendo el mundo como está y las lecturas que la mayoría de las personas hacen, llama a veces la atención que un venezolano se alegre o no por que se limite a la industria nacional que le pertenece al país, no al Estado. Ahora, en este momento, cuando vemos situaciones como esta, quisiera consultarte cuál es el error de lectura y el efecto que tiene para un negocio no tener una lectura correcta en el momento de ver qué está pasando con un país y de quienes toman las decisiones. Bueno, entre otras cosas, cuando tú ves un tuit como el de ayer, lo primero que piensa la gente de inmediato es, va a caer la producción de petróleo, van a caer los ingresos petroleros, como consecuencia de eso va a haber deslizamiento cambiario, aumento de precios, contracción de la actividad económica y el país entra en crisis. Nada de eso está ocurriendo. Nada de eso va a ocurrir porque básicamente es un tema de expectativas racionales. ¿Cuál es mi lectura que hago yo de lo que ocurrió ayer? Que el presidente Trump, adoptando la teoría del hombre loco, mandó un mensaje. Y mandó un mensaje con contundencia para lograr que ese mensaje representara una amenaza creíble. Cuando es una amenaza creíble, detrás de esa amenaza creíble hay una suerte de petición de concesiones. Y él fue muy claro en dos. El tema electoral, donde seguramente el gobierno le va a decir, podemos flexibilizar las cosas en las próximas elecciones de gobernadores y diputados, pero por otra parte la que más le importa a su base electoral. La base electoral del presidente Trump lo que quiere es seguridad fronteriza, salud pública en las calles. Por lo tanto, de alguna manera, con la amenaza creíble, lo que está detrás son concesiones donde yo creo que el esfuerzo se va a concentrar en el tema migratorio, en la deportación de los inmigrantes ilegales. Entonces hay que, como venezolano, como empresario, hay que entender e interpretar claramente la información. El presidente Trump está invitando a un proceso de negociación, sobre todo para lo que él es importante de cara a las elecciones del año 2026. Y es básicamente el tema migratorio que fue la base de su campaña, con lo cual derretó a la zarina de la frontera, que era Kamala Harris. Ahora, vamos a algunas apuestas acá. ¿Se queda o no con Groenlandia? No se queda con Groenlandia, pero va a obtener concesiones con respecto a Groenlandia. Con respecto al tema de ubicación geográfica, ahí hay un tema de rivalidad geopolítica por el control del Ártico, el tema de la base espacial que está en el norte y por otra parte el uso de tierras raras. Entonces eso va a ocurrir. Ajá. ¿Le quita a Zelensky o no parte de sus materias primas? Se las va a quitar, básicamente. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ya ha agotado el stock de misiles, de baterías antimisiles que utiliza para proteger a Ucrania y ya es vital cerrar ese proceso porque lo requiere, no solamente para Israel, sino para enfrentar un virtual proceso con China por Taiwán. Así que entonces yo creo que Ucrania pierde Crimea, pierde el Donbass, nace la República Democrática Popular de Donetsk, de Lugansk, lamentablemente, y Ucrania va a conservar parte de su territorio, pero pierde el este de Ucrania, y Trump va a obtener definitivamente la explotación de minerales raros. ¿Revoca definitivamente las sanciones, las licencias, perdón, a Venezuela o lo hace de forma callada y las deja allí y logra negociaciones? Las amenazas contra las principales rutas comerciales y energéticas del planeta, que supone el conflicto Ucrania-Rusia, que supone el conflicto del Medio Oriente, que supone el conflicto directamente con Israel y Palestina, pero Israel y además con Irán, y por supuesto el tema de la cuestión migratoria me hace pensar definitivamente que cualquier escenario de revocatoria en Venezuela es posible, en mi opinión, muy poco probable. El problema de las expectativas muchas veces es que se cumplen. Sí. Entonces, porque te centras en esto. ¿Qué piensas respecto a lo que hoy podría estar enfrentando Venezuela y cuál es tu visión respecto a lo que va a ser una Venezuela para los próximos 6 meses si estas licencias efectivamente se revocan? Bueno, si las licencias son revocadas y las negociaciones fracasan en los próximos 6 meses
porque Trump, de alguna manera Chevron se tendría que ir a partir de julio, agosto, bueno, definitivamente vamos a ver entonces una caída en los niveles de producción, vamos a ver más opacidad en la venta de petróleo y por supuesto vamos a tener presiones cambiarias y presiones inflacionarias. Yo creo que a nadie le conviene, no le conviene a los Estados Unidos y por supuesto no le conviene a Venezuela, a Estados Unidos entre otras cosas y a Trump particularmente, porque no le da dividendos políticos para su base electoral un conflicto por el tema electoral en Venezuela, pero sí le da dividendo que logre su gran objetivo, que son las exportaciones de ilegales hacia el país. Así que las negociaciones están abiertas, falta mucho por correr, mucho río, mucha agua por correr y por supuesto los empresarios, los tomadores de decisiones tienen que pensar claramente que no estamos frente a un mandato que se cumple mañana, sino estamos frente a una amenaza creíble que hay que gestionar y por supuesto que hay que administrar. ¿Qué hace más creíble una amenaza? ¿El tener el control del petróleo, el tener control del armamentístico o tener control del dinero? Bueno, las tres. Definitivamente las tres. Ellos tienen el control del dinero del mundo. Definitivamente, el dólar representa casi el 58% de las transacciones financieras internacionales. Es decir, que él sí puede estar mucho más loco que Kim Jong-un. Definitivamente, ¿ok? Lo que siempre me preocupa es que esté verdaderamente loco. Leonardo, también hay temas importantes en el país, el caso como el tema del crédito. Las personas ya preocupadas por el tema bancario, efectivamente tenían la preocupación, pero con un tema licencias y con tema sanciones y con tema no tener recursos o divisas en el país, ha generado esto un problema. ¿Qué tipo de riesgo estamos asumiendo quienes instalan un nuevo negocio, quienes dan o ponen dinero para su propia empresa y qué pueden estar esperando, cuál es la expectativa? Porque a pesar de quitar licencias, la mayoría de las previsiones hablan es que podría bajarse un punto en el crecimiento que estaba esperado para Venezuela durante el año. Es correcto. Mira, cuando hablamos de crédito hablamos de la banca y la banca de alguna manera es el reflejo del país. La banca crece y se desarrolla tanto cuanto crezca y se desarrolla la economía. O sea, no hay bancos suizos en Bosnia, ni en Kosovo, ni en Chechenia. Y si las cosas en Venezuela no marchan bien, pues tampoco en Venezuela. El crédito bancario es fundamental para el proceso de relanceamiento de la economía venezolana. Mira, Mariana, es imposible, es impensable una economía moderna del planeta que no tenga crédito bancario. Hoy, lamentablemente, el crédito bancario en Venezuela representa cerca del 2% del PIB. Una cifra que fue infinitamente alta hace unas 2, 3 décadas atrás. Lo cierto está que el proceso de hiperinflación, como tú sabes, llevó a la banca a una suerte de raquitismo financiero. Entonces, es fundamental el crecimiento del crédito. Hoy el crédito, como tú bien sabes, no alcanza los 2.000 millones de dólares, llegó a estar por encima de los 35.000 en la década de los 90, y la realidad es que la capacidad de crecimiento del crédito en Venezuela es realmente extraordinario. Me explico bien, desde el punto de vista patrimonial, desde el punto de vista de los recursos propios, el patrimonio de los bancos, la banca tiene capacidad para crecer en crédito, incluso hasta unos 15.000 millones de dólares, desde el punto de vista de la solvencia, de la adecuación de capital. Pero resulta que no es un tema de solvencia ni de patrimonio de los bancos, es un tema de que la materia prima no está. ¿Y cuál es la materia prima? El depósito bancario que hoy está encajado en el Banco Central de Venezuela. Entonces, ¿qué limita la intermediación crediticia? ¿Qué limita que Mariana o Leonardo tengan el crédito bancario? Bueno, efectivamente, los niveles de encaje legal. En la medida que el Banco Central, que ha ido permitiendo que las disponibilidades, que esa liquidez bancaria llegue a los bancos, el crédito se ha ido dinamizando. Y eso es fundamental, que se vayan creando condiciones financieras para que el crédito vuelva a crecer, porque el financiamiento es vital para un relanzamiento de la economía venezolana. Hay algunos esquemas, el crédito, como tú sabes, al consumo ha desaparecido completamente, nació Cachea, nacieron varios esquemas por allí que han permitido financiamiento de corto plazo, especialmente para el consumo, pero sigue siendo el crédito bancario la variable crítica de éxito, el factor clave para un relanzamiento de la economía venezolana. Entonces, obviamente, sigue siendo un elemento crítico los niveles de encaje legal, sigue siendo sumamente crítico la materia prima para el financiamiento del crédito y, por supuesto, ahí se están haciendo esfuerzos. Muchos bancos han hecho esfuerzos titánicos para poder dinamizar el crédito, pero sin duda es una variable que tiene desafíos importantes. ¿Estamos en riesgo de volver a hiperinflación? Bueno, yo creo que no.
Yo creo que este año 2025 la inflación puede inclusive alcanzar 3 dígitos, estar cerca del 102, 103%. El Ejecutivo se esfuerza conteniendo el gasto público, conteniendo el crecimiento de la expansión monetaria de origen fiscal para evitar la presión sobre el mercado cambiario, para evitar la presión sobre los precios, pero yo creo que estamos muy lejos de un proceso hiperinflacionario. Yo creo que ese expediente ya pasó, pero definitivamente riesgo de inflación, riesgo de un aumento de precios existe, sobre todo si se materializa una revocatoria de la licencia que va a hacer que el flujo de divisa del país vaya a bajar. A bajar el flujo de divisa, vas a tener, como tú sabes, Mariana, presiones en el mercado cambiario, los precios se van a indexar y obviamente el nivel de precio va a incrementar. Ahora, hablar de hiperinflación para mí es un expediente del pasado. Leonardo, tu reflexión final sobre lo que está enfrentando el mundo. Bueno, básicamente caos, incertidumbre. Y para nuestros conciudadanos, para los venezolanos de a pie, para el empresario, básicamente que entiendan que las amenazas son tales siempre y cuando definitivamente sean reales y las oportunidades son tales siempre y cuando se aprovechen. Gracias por habernos acompañado. No, encantado, de hoy. verdad. Un gusto haberte tenido, Leonardo Buñac, economista, además analista de riesgo y analista financiero, estaba con nosotros hoy, analista de riesgo geopolítico. Hay que ver qué está ocurriendo en el mundo y si los hombres de verdad están totalmente locos o se hacen los locos. Nos vamos. El poder de saber fue presentado por Farmacias SAS. A tu lado, donde estés.